Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Sibila de Sajonia. Ella fue una princesa alemana que se acabaría convirtiendo en duquesa consorte de Sajonia-Lauenburgo, siendo recordada por ser una mujer de armas tomar, que incluso le llegaría a plantar cara a su marido en más de una ocasión, además de mantener una serie de problemas familiares. Espero que os guste esta biografía. Sibila de Wettin y de Mecklemburgo nació el 2 de mayo de 1515 en la ciudad de Freiberg, en el electorado de Sajonia, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Fue hija del duque Enrique V de Sajonia-Meissen y de la esposa de este, la duquesa Catalina de Mecklemburgo. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo Sibila la primera de sus vástagos. La niña creció en la corte que sus padres poseían en la ciudad de Freiberg, lugar donde recibiría la típica formación que reciben las muchachas de su misma posición, estando esta basada en religión, labores domésticas, idiomas y modales, ya que sus padres esperaban que ella se casase con algún otro príncipe alemán. Durante su infancia y adolescencia, la princesa se vería en medio de los cambios religiosos que se vivieron dentro de su familia, debido a que su madre se convirtió en una gran defensora de las enseñanzas de Martín Lutero y llegó a convencer a su marido para que éste también acabase abrazando las creencias luteranas. La madre de Sibila era una mujer de armas tomar que no se dejaba chantar por nadie, llegándose incluso a enfrentar contra su propio cuñado, el duque Jorge de Sajonia, quien se mostraría muy enfadado con su hermano Enrique por su cambio de creencias religiosas. Mientras la princesa crecía en medio de aquellos cambios políticos, religiosos y sociales que fueron surgiendo en tierras alemanas con motivo de la Reforma Protestante, la muchacha fue recibiendo alguna que otra propuesta matrimonial, quedándose finalmente comprometida con el príncipe heredero Francisco de Sajonia-Lauenburgo, celebrándose así su boda el 8 de febrero de 1540 en la ciudad de Dresde. Para entonces ella tenía 24 años de edad en el momento de la unión y él 30. Aquel matrimonio resultaría ser muy infeliz, siendo habitual el ver a ambos cónyuges discutiendo acaloradamente. Incluso se vivieron una serie de separaciones dentro de la pareja, pero éstas no duraban demasiado y acabarían reconciliándose. Durante una de sus separaciones, su marido Francisco acusó públicamente a Sibila de haber cometido actos vengativos y poco amorosos hacia él, debido a que ella, al igual que su madre, era una mujer de armas tomar y no se mostraba como la típica esposa sumisa y obediente, plantándole cara a su marido en más de una ocasión, además de reprocharle en público su comportamiento, debido a que su marido llegó a mantener una serie de aventuras amorosas con otras mujeres y tuvo algún que otro hijo ilegítimo. Otra de las razones por las que el matrimonio solía discutir es que Sibila tardó un poco en quedarse embarazada, algo que impacientó bastante a su marido y a su familia política, alumbrando finalmente en el año 1542 a un niño que se llamó Alberto, pero este acabaría falleciendo durante la infancia, y en el año 1543 nació una niña llamada Dorotea, quien llegó a ser duquesa consorte de Brunswick-Rubenhagen. Unos meses después de haber alumbrado a su hija Dorotea, su suegro, el duque Magnus I, falleció, convirtiéndose así su marido Francisco en el nuevo duque de Sajonia-Lauenburgo como Francisco I.
Sibila se encontraba de nuevo embarazada cuando se convirtió en duquesa consorte, alumbrando unos meses después a un niño que se llamó Magnus, quien llegaría a ser duque de Sajonia-Lauenburgo bajo el nombre de Magnus II. En el año 1547 nació Francisco, quien llegaría a ser duque de Sajonia-Lauenburgo bajo el nombre de Francisco II. En el año 1550 nació Enrique, que fue arzobispo de Bremen. En el año 1551 nació Mauricio, quien también llegaría a ser duque de Sajonia-Lauenburgo. Entre los años 1552 y 1553 nació Úrsula, quien fue duquesa consorte de Brunswick-Tannenberg. En 1554 nació Federico, quien fue obispo de Colonia y de Bremen, y a una fecha desconocida nació Sidonia Catalina, quien se casó en primeras nupcias con un noble polaco y en segundas nupcias con un funcionario de la corte. El matrimonio tuvo 9 hijos en común, llegando casi todos ellos a edad adulta. Pese a que su matrimonio fue bastante infeliz, se sabe que Sibila medió en distintas ocasiones entre su marido y su propio hermano, Mauricio de Sajonia, para que éste le prestase ayuda económica a su cuñado y para que el duque Francisco pudiese así saldar las grandes deudas que había contraído. La duquesa no solo tuvo que soportar las continuas discusiones y separaciones que mantenía con su marido, sino que permaneció en medio de una serie de disputas familiares, donde su propio hijo, el príncipe Magnus, depuso a su padre, ocupando así su vástago el cargo de duque de Sajonia-Lauenburgo por 2 años, como Magnus II, hasta que finalmente fue depuesto por su propio padre, quien gracias a la ayuda de sus otros hijos, Francisco y Mauricio, lograron derrotar a Magnus, recuperando así su marido sus dominios. Sibila no medió en estos asuntos para intentar mantener la estabilidad familiar. Es más, ella le pondría las cosas aún más difíciles a sus hijos, siendo bastante crítica con ellos. Incluso mantuvo una serie de disputas con su hijo Mauricio, debido a que Sibila no simpatizaba con la presencia del amante de su vástago, una mujer llamada Gisela von Sommer, a la cual llegó a acusar públicamente de brujería. En el año 1581 falleció su marido Francisco, y tras producirse esta muerte, sus hijos Magnus, Francisco II y Mauricio empezaron a gobernar conjuntamente en el ducado de Sajonia-Lauenburgo, pero finalmente estos dos últimos se aliaron y de común acuerdo decidieron encarcelar de por vida a Magnus II, apartándole así del poder. Sibila no medió en los asuntos de sus hijos, mostrándose como una madre más bien ausente, que vivió de una manera retirada tras enviudar en la ciudad de Buxtehude, en el obispado de Bremen, falleciendo en dicho lugar el 18 de julio de 1592, a los 77 años de edad. Sus restos mortales descansan en la catedral de Ratzeburgo, en Alemania. No hay mucho más que decir sobre Sibila. Ella fue una princesa que, como otras tantas, fue entregada en matrimonio para establecer alianzas políticas, siendo así condenada a un matrimonio muy infeliz, donde ambos cónyuges solían discutir muy a menudo. Incluso su marido llegaría a acusarla de cometer actos vengativos y poco amorosos hacia él. Es decir, que se negaba a cumplir íntimamente con sus obligaciones maritales y se mostraba como una mujer vengativa por las infidelidades de su marido, además de que Sibila también se vería envuelta en una serie de problemas familiares, llegando a mantener incluso una mala relación con sus propios hijos. Bueno amigos,
Llegamos al final de la vida de Sibila de Sajonia. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os apreció esta historia y si conocéis a otras consortes que, como Sibila, hayan castigado a sus maridos por sus infidelidades. También quisiera agradecer a Araceli Corona su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.